A continuación, el doctor Diego Restrepo Londoño, asesor de la Subdirección de Seguridad y Defensa en el Departamento Nacional de Planeación, nos presentará la conferencia Política para el Desarrollo del Sector Aeronáutico de Colombia. El doctor Diego Restrepo Londoño es politólogo con maestría en ciencia política y cuenta con especializaciones en defensa nacional y en gobierno, además de gerencia y asuntos públicos. Con experiencia de más de 25 años de trabajo en el sector público, en las áreas de planeación, reestructuración de entidades y formulación, evaluación y seguimiento de políticas y proyecto de inversión nacional, también del Sistema General de Regalías y de Cooperación Internacional. Ha desempeñado diversos cargos relacionados con los sectores de información, seguridad y defensa, justicia y gobierno. Y además tiene amplia trayectoria como docente universitario en universidades como Externado, Andes, Rosario, Javeriana, entre otros. Doctor Restrepo, bienvenido. Buenos días a todos. Trataré de ser corto y concreto, digamos, en la exposición para darle un poco más de tiempo al panel, que me parece que puede ser mucho más interesante el conversatorio para poder aclarar las dudas que puedan tener los asistentes respecto a la visión que tiene Planeación Nacional sobre todo el sector aeronáutico. Digamos que podríamos empezar, ese es el control de este aparato, ¿no? ¿Cómo funciona? Ahora sí, eso. Bueno, el sector aeronáutico nacional tiene una potencialidad enorme y desde el Departamento Nacional de Planeación nosotros hemos podido observar cuál es esa potencialidad. Creemos que existe un mercado muy grande en términos de las posibilidades que puede generar para el desarrollo económico de Colombia y por eso es que el Departamento Nacional de Planeación se encuentra aquí presente en este evento. Y particularmente la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno, que tiene a su cargo todo el presupuesto del sector defensa, considera que hay un rol fundamental de todo el sector defensa en lo que significa la promoción y el desarrollo de la integración del sector aeronáutico, en particular entre el sector público y el sector privado, un sector público liderado obviamente por el GESED, por el Viceministerio del Grupo Empresarial y Social del Sector Defensa, que tiene una capacidad muy grande para generar esos encadenamientos productivos que consideramos que son necesarios para el desarrollo económico del país y en particular para el desarrollo económico sectorial. ¿Cuáles son las oportunidades económicas que nos da este ejercicio? Tenemos unos altos índices de retorno potencial, no es digamos una apreciación apresurada señalar que Colombia tiene una posición geoestratégica muy importante en términos aeronáuticos, es decir, los países del cono sur cuando viajan al norte, a los Estados Unidos, que es la potencia obviamente mundial y regional, pues uno señalaría que tiene que necesariamente hacer escala en alguna parte, ¿sí? Y para nadie es tampoco un secreto que si bien podía existir en algún momento una competencia de lo que podría ser Panamá, lo que podría ser Colombia, lo que podría ser Venezuela, la crisis aeronáutica de Venezuela es una oportunidad para nosotros y tenemos que verlo así. Es decir, la oportunidad para que muchos de los negocios, muchas de las escalas, muchas de las aerolíneas que antes tanqueaban, paraban, reparaban, ¿sí? en Caracas, pues lo puedan hacer en una infraestructura aeroportuaria moderna como la que ofrece Colombia, con una posibilidad muy grande incluso de expansión, porque ya estamos hablando de avanzar en la estructuración de un proyecto para un segundo aeropuerto para Bogotá. Eso nos coloca a nosotros, digamos, en un nicho importante de oportunidades para el sector y consideramos que tenemos que desarrollar desde el Departamento Nacional de Planeación una política concreta y articulada para promover efectivamente que ese desarrollo de este sector en particular se dé y poder a partir de allí generar nuestra propia industria aeronáutica y adicionalmente mejorar los procesos logísticos y los procesos de producción de partes y de mantenimiento de aeronaves.
Entonces, un poco, digamos, el segundo de oportunidad económica es la generación de ese tejido, que tiene que ser un tejido promovido desde el Estado, pero que tiene que garantizar que todos los elementos que componen este sistema, digamos, aeronáutico nacional se encuentren integrados. El otro, digamos, elemento importante es la posibilidad de incorporar todos los desarrollos que tenemos en materia de ciencia y tecnología. Y ahí, pues, aprovechando un poco la capacidad que tengo, digamos, el conocimiento que tengo sobre el tema de regalías, tendría que decir un tema que es triste para este país. El Sistema General de Regalías destinó una cantidad enorme de recursos para garantizar la financiación de proyectos de ciencia y tecnología, ¿sí? Y esos recursos no se están ejecutando, no hay proyectos, hay plata y no hay proyectos. Tal es así que incluso el presidente recientemente tomó la decisión de destinar parte de esos recursos de ciencia y tecnología para la construcción de vías terciarias en los municipios. Es decir, es cambiarle un poco la destinación. Y la razón de ser es que los proyectos que se presentan a este, digamos, escenario de proyectos de regalías de ciencia y tecnología son muy pobres. La gran mayoría es para financiar, digamos, becas en el exterior para hacer doctorados o para financiar la publicación de un libro o, digamos, proyectos que de alguna manera no tienen un impacto real. Entonces, estamos desaprovechando la posibilidad de utilizar recursos para generar ciencia y tecnología en el sector y eso es fácil de hacer. Y lo otro es que efectivamente este es un sector donde existe una gran cantidad de posibilidad de generar valor agregado. Es decir, tenemos la capacidad para empezar a producir componentes, partes, servicios, etcétera, con un alto nivel de valor agregado que van a generar obviamente un desarrollo económico sostenible. Y por último, digamos que tenemos que empezar también, y ahora que estamos hablando del posconflicto, de alguna forma a integrar procesos en lo aeronáutico entre lo civil y lo militar, de tal forma que el desarrollo que hagamos en materia militar pueda tener, pues obviamente no en todos los componentes, pero sí en muchos de los componentes, aplicaciones directas para el sector civil, es decir, que podamos tener como un desarrollo del sector militar que tenga también una orientación hacia la promoción de espacios para la producción, para la generación de proyectos conjuntos, para la utilización de las capacidades de manera también civil en este nuevo contexto. ¿Cuáles son, digamos, los centros principales de lo que sería esta política o los retos que desde Planeación Nacional vemos para el sector? En primer lugar, el tema de los proyectos de inversión de la Fuerza Aérea. En segundo lugar, tendríamos el tema de los offsets, ¿sí? Como esa posibilidad, digamos, de garantizar transferencia de ciencia y tecnología. Y en tercer lugar, digamos, ya lo que es la generación de conocimiento y la articulación del funcionamiento de todo el sector aeronáutico y de toda la industria aeronáutica, para lo cual el Departamento Nacional de Planeación realizó en el mes de mayo un evento masivo, digamos, en el Hotel Tequendama, un poco con el ánimo de conocer cómo funcionaba el sector y a partir de allí recoger experiencias que nos permitan construir una política pública. En el tema, digamos, de proyectos de inversión que vemos ya en particular respecto a la Fuerza Aérea, porque estamos hablando un poco de lo que son las entidades del sector público y en el caso nuestro, pues obviamente por ser un evento organizado por la Fuerza Aérea, pues de alguna forma tenemos que enfocarlo de esa manera. En primer lugar, tenemos unas inflexibilidades presupuestales que nos han afectado mucho en los últimos años. La Fuerza Aérea realizó unas adquisiciones importantes, digamos, para mejorar nuestras capacidades en los años recientes y se hicieron durante una época en la que estábamos con una tasa de cambio muy favorable, en $1 a 2.000 pesos, ¿sí? Y cuando finalmente esas obras empezaron, o esos bienes y servicios empezaron a llegar a nuestro país, las compañías empezaron a entregar los contratos, algunas con alguna, digamos, rezago, digamos, en la ejecución, pues cuando vino el momento de pagar, el dólar ya estaba a 3.300, 3.200 como tasa de cambio oficial y eso significó sacrificar mucha parte de la inversión del sector de la Fuerza Aérea para poder simplemente poder pagar
digamos, el diferencial cambiario. Entonces tuvimos un rezago, yo diría que de unos 2 años, casi 3 años, digamos, en la ejecución del presupuesto de la Fuerza Aérea, derivado básicamente al tema de la tasa de cambio. Afortunadamente, los bienes y servicios que se adquirieron, no sé, el tema de radares, el tema de, digamos, de los UAVs, etcétera, eso permitió mejorar las capacidades y ya pues digamos, esos pagos como que ya se hicieron y ya se entregaron, ya podemos como tener un panorama un poco más agradable hacia el futuro de lo que puede ser el presupuesto de la Fuerza Aérea, pero para nadie es un secreto que también tenemos una situación de debilidad fiscal en años recientes que ha impedido, digamos, que también tengamos esa posibilidad de expandir el gasto en el sector defensa, eso sumado, digamos, a la reorientación del gasto por el tema del acuerdo con las FARC y el posconflicto. En segundo lugar, digamos, que vemos es un poco la tendencia que tiene la Fuerza Aérea a estar utilizando permanentemente recursos de funcionamiento, de inversión para apalancar procesos de funcionamiento. En la medida que aumentamos nuestras capacidades, cada vez estamos destinando más recursos al funcionamiento y al mantenimiento y a la reparación, digamos, de las aeronaves adquiridas y al mantenimiento de alguna manera de las capacidades adquiridas, relevando un poco el proceso, la posibilidad de destinar recursos a equipos nuevos, a tecnologías nuevas, al desarrollo de otro tipo de proyectos en el sector. Por ejemplo, para poder garantizar el mantenimiento y la operación de los aviones, que es lo que normalmente se come una gran parte del presupuesto, pues tenemos que relevar otro tipo de inversiones relacionadas con información meteorológica, con el tema de seguridad de las bases aéreas, con el tema de equipos de transporte terrestre para las unidades de seguridad de las bases aéreas, el tema de vivienda fiscal, el tema de alojamientos en las instalaciones de las bases, el tema de mantenimiento de la infraestructura, las pistas, las edificaciones, en fin, todo el tema de TICs, de tecnología de la información y las comunicaciones, se ha visto relegada o ha tenido que ser aplazada debido, digamos, a la necesidad de garantizar por lo menos la operación y el nivel de alistamiento de las aeronaves que tenemos. Entonces hay ahí como que hacer también una discusión interna sobre definir prioridades y tratar de orientar el gasto para asegurar por lo menos que vamos a contar con una fuente permanente de recursos de inversión que nos permita garantizar un crecimiento permanente de la fuerza. Tenemos una, digamos, baja capacidad de financiación proveniente en parte de lo que les acabo de contar, que impide, digamos, atender retos que tiene la fuerza en materia de modernización de su flota, lo que se conoce como, digamos, el proyecto de superioridad, y también, digamos, para atender los requerimientos normales de funcionamiento de la Fuerza Aérea. Desde el punto de vista de los offsets, ¿qué vemos nosotros como obstáculos? La Fuerza Aérea ha sido muy activa en la generación de este tipo de convenios de transferencia de ciencia y tecnología. Cerca de 200 millones de dólares en offsets se han logrado en los últimos años en los temas de las UAV, en el tema de la certificación FAR 23, en el tema del túnel de viento, si no me acuerdo, pues digamos como proyectos offset recientes que se han logrado, pero vemos que ahí estamos desaprovechando fuertemente la oportunidad que eso nos permite, ese tipo, digamos, de convenios de cooperación producto de las compras y las adquisiciones que se han realizado recientemente. En particular, digamos, vemos que existen dificultades en la estructuración de los offsets porque hemos estado muy orientados básicamente a recibir por parte de los cooperantes, de los oferentes, más bienes y servicios que realmente capacidades de generación de conocimiento propio para poder desarrollar nosotros estas habilidades en el futuro. Entonces, en vez de, como parte del offset, deme cosas, o sea, deme bienes, provéame elementos, bienes y servicios, más que genere la capacidad para que yo pueda desarrollar autónomamente más adelante, digamos, componentes propios, bienes y servicios propios generados a partir de esas capacidades. Entonces también vemos que los offsets
normalmente son muy fuerza aérea y tienden a no interoperar con las demás fuerzas, con el ejército, con la policía, que también tienen sus mismas capacidades aéreas, es decir, cosas muy orientadas a la fuerza aérea, pero que no pueden ser utilizadas por la aviación de la policía, por la aviación del ejército. Entonces deberíamos tratar un poco de integrar un poco las fuerzas aéreas con los offsets y que de alguna manera también no están orientadas tampoco a desarrollar una integración de todo el sector aeronáutico. Entonces, hacemos unas grandes adquisiciones por parte del gobierno nacional a través de la Fuerza Aérea para mejorar nuestras propias capacidades, muy bien orientadas en términos de la seguridad y defensa, pero la transferencia de conocimientos la dejamos exclusivamente en la Fuerza Aérea y no estamos vinculando al sector privado para que adquiera también esas capacidades y para ir generando esa, ¿cómo se dice?, interrelación, digamos, entre lo público y lo privado que nos garantice eso. Y temas, digamos, relacionados con la discusión sobre, por ejemplo, el cálculo de los retornos y las compensaciones no es muy claro, el tema de que no hay como una claridad sobre las licencias de propiedad intelectual que se dan con los offsets que se reciben, de qué tanto nosotros podemos después replicar esa experiencia o venderla o mejorarla y qué pasa, digamos, con esos derechos de autor y de propiedad intelectual de esos proyectos de cooperación que se están recibiendo. Desde el punto de vista, digamos, ya de la industria y militar y ya con miras, digamos, a mirar el tema del sector aeronáutico, pues vemos que el tema se enlaza, digamos, en estos 4 pilares, el tema de logística, logística aeroportuaria, todo lo que tiene que ver con bienes y servicios aeroportuarios, de carga, de logística aeroportuaria, el tema de producción de partes y componentes, el tema de mantenimiento y reparación de aeronaves y por último, digamos, el tema de la certificación de la producción de partes, aeropartes, servicios aeronáuticos, en fin, mantenimientos, etcétera, que son como los 4 pilares que nosotros encontramos dentro del ejercicio. Entonces, como les dije, se hizo el evento de mayo un poco para poder recoger de todo el sector aeronáutico cuáles eran las inquietudes, qué venía de allí y cómo podíamos de manera conjunta construir una política pública. Nosotros en el DNP, y lo tenemos que reconocer, no somos expertos en el tema aeronáutico, ¿sí? No tenemos, digamos, ese conocimiento directo que ustedes sí tienen, los presentes, pero sí somos un facilitador de procesos que promuevan el desarrollo económico y en términos del desarrollo de la industria aeronáutica nos parece que estamos un poco, ¿cómo dicen en el ejército? Hoches, dicen, sí, un poco como quedados, ¿sí? Que vamos un poco quedados respecto a nuestros vecinos y queremos aprovechar, como les digo, la potencialidad geoestratégica que tenemos por la ubicación de Colombia en el continente, por las capacidades aeroportuarias que hemos venido desarrollando y que vamos a seguir desarrollando en el corto plazo, toda la modernización de los aeropuertos, en fin, el mismo aeropuerto El Dorado, y adicionalmente un poco la debilidad de nuestro vecino que nos ha cedido un poco el espacio, digamos, en este momento para poder ser aprovechado. Entonces, en ese contexto entendemos que el reto es muy grande y como parte de ese reto hicimos ese evento para poder recoger insumos de política pública. Esto a la larga va a terminar desarrollando un documento COMPES de política pública aeronáutica que no sé realmente en los tiempos del gobierno si finalmente alcance a salir, digamos, dentro de este último año de gobierno, pero de lo que sí me puedo comprometer, y yo soy funcionario de carrera, es decir, voy a estar aquí el próximo año, es que vamos a involucrar esos elementos importantes de la industria dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo, de tal manera que dejemos amarrado al siguiente gobierno durante los próximos 4 años para que haya un compromiso, digamos, en el desarrollo de este sector. Entonces, ya mirando un poco las mesas técnicas de lo que fue este evento en mayo, quisiera mostrarles como algunos de los hallazgos que encontramos de lo que ustedes mismos desde el sector manifestaron y que nosotros decidimos como compilar en cada una de las mesas y que nos va a servir como diagnóstico sobre cuál es la hoja de ruta de lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Lo primero, digamos, en el tema de la logística y cadena de suministros, pues está el tema de la relación empresa, industria y Estado. En eso tenemos que empezar a cambiar, hay que modificar la estructura institucional del Estado
para que dejemos de funcionar de manera desarticulada, como que el sector privado por un lado y hay una entidad que sanciona y reglamenta el sector privado, como puede ser la aeronáutica, hay una fuerza aérea que depende del sector defensa y que anda por otro lado con otros intereses, para empezar a hablar, digamos, un idioma conjunto a través de alguna institucionalidad que nos permita articularnos a todos y empezar a trabajar de forma conjunta. Eso implica también, obviamente, un elemento de fortalecimiento o de reforma o reestructuración del marco normativo vigente de las entidades que desde el Estado regulan, controlan, administran o participan, digamos, en el sector aeronáutico. El tema de capital social especializado, estamos hablando de que necesitamos de todas maneras, desde el punto de vista de la cadena de logística y de suministros, empezar a formar nuestro propio capital humano. Tenemos que fortalecer instancias como esta, donde estamos en este momento, como un articulador de la formación, pero no solamente del sector de la Fuerza Aérea, sino también del sector privado, empezar a tener programas conjuntos en donde asisten militares y civiles para que se conozcan simultáneamente, crear, digamos, los diferentes niveles de técnicos, tecnólogos y profesionales en estas cadenas logísticas en materia de suministros y de importación y exportación de bienes y suministros, y de alguna forma vincular a la academia en este proceso. El fortalecimiento de los offsets, como ya lo dije, para mejorar la transferencia de ciencia y tecnología a todo el sector en su conjunto. ¿Sí? Fortalecimiento de la cadena de suministros, que hay dificultades de operación de la cadena de suministros para la importación de materias primas y para la exportación de alguna forma también de los productos terminados, y las condiciones, digamos, para mejorar esos procesos. Desde el punto de vista de las piezas, partes y componentes, de la producción de piezas, partes y componentes, lo que recoge de alguna forma este evento, que va a estar en un documento disponible a todos ustedes ya con más detalle, pero aquí lo estamos poniendo de manera muy global. Estamos hablando de que tenemos que mejorar las ventajas competitivas, es decir, tenemos un problema, digamos, de costos que hace que la industria nuestra de piezas y componentes todavía no tenga los niveles de competitividad que requiere. Requeriremos obviamente una revisión del marco normativo, sobre todo para la posibilidad de exportar y la posibilidad de importar de suministros, partes o componentes que se puedan ensamblar en Colombia. El desarrollo de la infraestructura, necesitamos de alguna forma tener esa infraestructura para garantizar la producción de esos bienes y componentes. Ahí podemos hacer alianzas público y privadas para aprovechar, por ejemplo, las capacidades que tenemos en infraestructura en la base en Madrid, en materia de lo que tenemos con lo de la industria, y poder empezar a integrar la producción de esos componentes. La articulación para los procesos de producción, como lo señalé, el desarrollo del talento humano también, ingenieros, especialistas, digamos, en metalurgia, en procesos de revisión de componentes, laboratorios, en fin, y el desarrollo, digamos, de un mercado nacional que permita, digamos, crear la sostenibilidad de esta industria de partes y componentes, con un apalancamiento importante que ya les señalé en el tema de investigación y desarrollo y en el tema de todo lo que tiene que ver con conocimiento científico y producción propia, digamos, de conocimiento sobre estos temas. Sobre el tema de mantenimiento y reparación, el tema de certificación del talento humano. Por ejemplo, en el caso de la Fuerza Aérea tenemos un talento humano certificado y capacitado, pero normalmente solamente para las aeronaves que maneja la Fuerza, y en el sector privado tenemos también unas certificaciones y unas capacidades importantes del capital humano, pero también en otro tipo de aeronaves, de tal manera que no hemos podido integrarlos. Los técnicos que pueden tener disponibilidad o capacidad en la Fuerza Aérea probablemente no están capacitados y certificados para hacer reparaciones y mantenimientos en aviones privados, y viceversa. Entonces estamos, tanto en lo público como en lo privado, desaprovechando las capacidades instaladas. Entonces una apuesta importante puede ser empezar a formarlos de alguna manera y certificarlos en ambos sectores, de tal manera que podamos potencializar el recurso humano.
obviamente esto tiene que ver con el fortalecimiento del perfil académico de las personas que participan en eso, la estandarización de piezas, partes, componentes, tanto de lo público como lo privado, y la reducción de los costos y tiempos de carácter logístico. Y desde el punto de vista de las certificaciones, pues ahí necesitamos claramente una política sectorial, un proceso de encadenamiento productivo en donde podamos realmente generar un clúster aeronáutico aquí en Colombia, la integración de las agremiaciones, es decir, creemos desde el DNP que necesitamos un gremio aeronáutico fuerte y no en 1000 pequeños gremios que asocian los de logística, los que prestan servicios, los que hacen partes, el GESED que maneja como el sector defensa con sus entidades, pues Atenas, SIAC, Fuerza Aérea, etcétera, sino creemos que debemos como empezar a articular un gremio para empezar a pensar todos como gremio y que ese gremio sea como una instancia que permita que allí en ese escenario se asocien tanto las empresas públicas como las empresas privadas y podamos empezar a crecer, digamos, como sector. Y obviamente un esquema de incentivos y de capacidades que permita contar con una entidad certificadora de procesos de mantenimiento, de producción de partes, de suministros, de todo el sector aeronáutico y que cuente con los adecuados incentivos para formar el capital humano y para crear, digamos, esa industria aeronáutica con mayor fortaleza y evitar, digamos, que entremos en una situación en la que tenemos las capacidades pero no tenemos a quién venderle, o tenemos a quién venderle pero no contamos con las capacidades, en fin. Entonces todo el tema de certificación nos parece que es fundamental y es un elemento importante en esto. Entonces creemos que optimizando la inversión de las entidades públicas, en este caso yo no traje aeronáutica, no corresponde a otra dirección del DNP, simplemente estoy hablando de la Fuerza Aérea, optimizando de alguna manera los recursos con los que cuenta la Fuerza Aérea, más una reorientación de todo el tema de ciencia y tecnología, aprovechando no solamente los offsets, sino los recursos del Sistema General de Regalías que están en Colciencias, y fortaleciendo todo el tejido aeronáutico nacional, podemos lograr contar con una política pública que sea exitosa en la materia. Ese sería básicamente la propuesta, digamos, que traemos desde el Departamento Nacional de Planeación para este evento. Muchas gracias. Traté de ser cortico. Ahora en el conversatorio, pues si hay preguntas y eso, pues vamos a poder tener la oportunidad de absolverlas en ese espacio, por eso traté de ser corto en la presentación. Muchas gracias.